Un pulpo predijo correctamente 8 partidos del Mundial. 4 campeones consecutivos fueron eliminados exactamente de la misma forma. La Copa del Mundo fue robada 2 veces. Estas son las coincidencias más extrañas de la historia del fútbol. Durante casi un siglo, la Copa del Mundo nos ha regalado algunos de los momentos más emocionantes de la historia del deporte. Goles imposibles, remontadas históricas, héroes inesperados. Pero entre toda esa gloria, existe otro lado menos conocido, un lado formado por coincidencias tan improbables, patrones tan extraños y sucesos tan difíciles de explicar que con el paso de los años terminaron convirtiéndose en auténticas leyendas, historias que comenzaron como simples casualidades, pero que se repitieron tantas veces que millones de personas empezaron a preguntarse si realmente eran solo eso. Hoy recorreremos algunas de las coincidencias y maldiciones más extrañas que han ocurrido en la historia de los mundiales. Y al final, tendrás que decidir por ti mismo si todo fue producto del azar o si hay algo más detrás de estas historias. Número 1. Convertirse en campeón del mundo es el sueño máximo de cualquier selección. Sin embargo, durante años levantar la copa parecía traer consigo una extraña consecuencia. En 1998, la selección de Francia, liderada por Zinedine Zidane, conquistó el mundo en su propia casa. Se convirtió en campeón mundial. 4 años después, en el Mundial de Corea y Japón en el 2002, Francia llegó como una de las grandes favoritas y con un equipo estelar. Sin embargo, lo impensable ocurrió. Francia fue eliminada en la fase de grupos, sin lograr ni siquiera anotar un solo gol. Trezeguet is in the centre here, and it's a chance for France, and he's hit the post. It was Daf who put El Hadj Diouf away, and they've got 2 striding up in the centre here. Bouba Diop is there. Oh, and Bouba Diop is there. And Senegal had scored the first goal. And Fadiga goes again. The 2002 World Cup starts with a stunning result. Senegal have beaten the world champions in the opening. Muchos lo consideraron una simple decepción deportiva, un tropiezo aislado, hasta que volvió a ocurrir. Italia, quien fuera campeona en el 2006, quedó fuera del Mundial Sudáfrica 2010, también en la primera ronda, tras empatar con Paraguay y Nueva Zelanda y sufrir una derrota ante Eslovaquia. Luego España, la selección que dominó el fútbol mundial entre 2008 y 2012 en las Eurocopas, con un estilo de juego revolucionario, fue quien levantó la copa en el Mundial de Sudáfrica del 2010, pero en Brasil 2014. Al igual que ya había pasado con Francia e Italia, también cayó en la fase de grupos, humillada por Países Bajos y Chile. Sánchez, 43 minutos, le pegó Casillas, Arangui, golazo. El patrón se repite una vez más con Alemania, campeón en el Mundial del 2014, que en el Mundial de Rusia 2018 sufrió exactamente el mismo destino que las 3 selecciones anteriores, siendo eliminada en la fase inicial tras derrotas ante México y Corea del Sur. Chícharo que le carga de primera, Guardado que devuelve para Javier, va Chícharo, si cruza hasta Chucky, viene el primero, viene, engancha para pegarle, viene, ¡gol! ¡Gol! 4 campeones consecutivos, 4 eliminaciones prematuras, 4 repeticiones del mismo patrón. Pronto, los aficionados comenzaron a llamarlo de una manera inquietante, la maldición del campeón. ¿Fue acaso la presión insoportable, un exceso de confianza o algo más allá de la lógica futbolística? Podríamos decir que la maldición del campeón se rompió, aunque solo parcialmente, en Qatar 2022, cuando Francia, campeón en el 2018, logró llegar hasta la final. Sin embargo, no pudo levantar la copa. Durante años, levantar la copa parecía traer consigo una extraña y persistente consecuencia, casi una condena. Preguntas que no podemos evitar hacer para este Mundial 2026. ¿Qué pasará con Argentina, actual campeón, durante la fase de grupos?
¿Seguirá la maldición del campeón y Argentina será eliminada en las primeras fases? ¿O veremos a Argentina levantando la copa y rompiendo de forma definitiva este extraño patrón? Número 2. Si existe una voz autorizada para hablar de fútbol, esa es la de Edson Arantes do Nascimento. Pelé, 3 veces campeón del mundo, considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos. Su palabra era ley, su opinión, un oráculo. Pero durante décadas surgió una superstición extraña alrededor de él. Cada vez que señalaba a un favorito, las cosas parecían salir muy mal. La gente empezó a bromear con que el apoyo de Pelé era en realidad una mala noticia, un beso de la muerte futbolístico. A lo largo de los años, varias selecciones y jugadores respaldados públicamente por Pelé terminaron fracasando de manera inesperada. Los ejemplos son numerosos y a veces escalofriantes. En 1994, Pelé predijo que Colombia sería la campeona del mundo. Sin embargo, Colombia fue eliminada en la fase de grupos. Luego a los 7 del segundo tiempo, porque así abría el marcador, Andrés Escobar, un defensa impecable, un zaguero central de gran técnica, tuvo el infortunio de desviar un centro y batir su propia portería. Debido a esto, meses después el defensor Andrés Escobar, quien anotó un autogol en ese último partido, fue asesinado, en un hecho que conmocionó a Colombia. Cuando me vengo en el avión, me entero de lo sucedido con Andrés por una azafata. Yo no sabía nada, yo venía ingenuo de las cosas. Y la muchacha cuando voy llegando a Bogotá me llama aparte y me dice, Carlos, ¿usted no sabe qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Pero me miraba asustada, como que va a decirme, pasó algo a la familia mía, alguna cosa, ¿sabes? Yo ni por ahí me imaginaba lo de Andrés. Me senté con la muchacha y me dijo, mataron a Andrés. ¿Andrés Escobar? Dije yo, sí, Andrés Escobar. 4 años después, en 1998, Pelé declaró a España como una de las favoritas. El resultado, España también fue eliminada en la fase de grupos. El 6-1 de España, gran victoria del conjunto español, pero no le alcanzó ya que Paraguay le ganó 3-1 a Nigeria y pese a golear a los búlgaros en el último partido, España quedó fuera de la Copa del Mundo. En 2002, sus pronósticos apuntaron a Argentina y Francia como los grandes candidatos, pero ambos cayeron en la primera ronda. Ortega, pero Hernán Crespo definía, convertía y terminaba igualado este partido 1-1 Argentina-Suecia. Argentina se quedaba entonces afuera de la Copa del Mundo de Corea-Japón. Es durísimo para el grupo, para mí sobre todo, porque yo no voy a tener revancha, hoy fue el último partido, porque este grupo jugaba bien, porque este grupo transmitió a la gente. Incluso se atrevió a decir que China pasaría a octavos de final. El resultado, China terminó en último de su grupo, sin anotar un solo gol. Cafu na jogada individual, o cruzamento, gol! La coincidencia comenzó a repetirse tantas veces que la leyenda de la maldición de Pelé se quedó grabada profundamente en la mente de los aficionados y de las selecciones. Por supuesto, no siempre ocurría, y Pelé también acertó en algunas ocasiones, pero las veces que fallaba, lo hacía de manera tan estrepitosa, con equipos que luego fracasaban de formas tan espectaculares que eran suficientes para mantener viva la superstición. Como dijo el legendario Romario, en tono de broma, Pelé es un poeta cuando tiene la boca cerrada. Cada nuevo caso parecía fortalecer la maldición, dejando a los aficionados preguntándose si la bendición del rey era en realidad una sentencia. Número 3. Durante décadas ocurrió algo muy extraño. Ser anfitrión del Mundial parecía garantizar el éxito en el torneo, pero durante décadas pareció mucho más que eso, casi una bendición mágica. La historia de la Copa del Mundo está salpicada de equipos anfitriones que contra todo pronóstico lograron levantar el trofeo en su propia tierra. Uruguay, en el primer Mundial de 1930, se coronó campeón en casa. 4 años después, Italia hizo lo mismo en 1934. Inglaterra, en 1966, siendo anfitrión, logró su única Copa del Mundo. Alemania Occidental en 1974 y Argentina en 1978 también celebraron su título ante su público, y Francia en 1998 completó esta lista de campeones locales. Una y otra vez, los anfitriones parecían encontrar una fuerza especial cuando el torneo se disputaba en su territorio. Los estadios llenos de su afición, el conocimiento del terreno, la familiaridad con el clima y la cultura, todo parecía alinearse a su favor.
Y aunque existen explicaciones racionales para este fenómeno, como el apoyo incondicional del público y la menor necesidad de viajes, durante años, muchos aficionados llegaron a creer que jugar en casa otorgaba una especie de ventaja mágica, una energía extra que convertía a los equipos en invencibles. Esta tendencia, aunque no es una regla absoluta, ha sido una constante que crea fascinación en la historia de los mundiales, alimentando la esperanza de cada nación anfitriona. Número 4. Algunas rivalidades parecen escritas por el destino, encuentros predestinados que trascienden generaciones y épocas. Entre todas estas rivalidades, pocas son tan extrañas y recurrentes como la de Argentina y Alemania en los finales de la Copa del Mundo, una saga que se ha negado a desaparecer, reescribiéndose una y otra vez en el escenario más grande del fútbol. La historia comenzó en el Mundial de México de 1986. Una Argentina, liderada por un Diego Maradona en la cima de su carrera, se enfrentó a la poderosa Alemania Occidental en una final épica. El partido fue un vaivén de emociones, con Argentina tomando ventaja, Alemania remontando y finalmente un gol de Jorge Burruchaga sellando el 3-2 a favor de la selección albiceleste, coronándolos campeones del mundo. Hace sonar su silbato indicando de que ha finalizado este partido con un marcador final que indica Argentina 3, Alemania Occidental 2. Argentina es el nuevo campeón del mundo. Parecía una historia cerrada, un capítulo glorioso para Argentina, pero el destino tenía otros planes. 4 años después, en Italia, en 1990, la misma rivalidad, la misma instancia. Argentina y Alemania volvieron a encontrarse en la final. Esta vez, el resultado fue diferente. Alemania Federal se ha clasificado campeón del mundo. Un penal polémico cobrado por Andreas Brehme le dio la victoria 1-0 a Alemania, cobrando la revancha y levantando la copa. Ahí viene el pase, muy bien colocado. Marca Sensini. Se cayó solo, Marcelo. Brehme, gol. Durante décadas, parecía que aquella historia había terminado con un empate técnico en finales mundialistas entre ambos gigantes, pero entonces ocurrió algo inesperado. En 2014, 24 años después de su último enfrentamiento en una final, Argentina y Alemania volvieron a enfrentarse en el Maracaná, en la final del Mundial de Brasil. 3 finales mundialistas entre los mismos dos países, 3 generaciones completamente distintas de jugadores, 3 momentos separados por décadas, y aún así, la historia parecía empeñada en repetirse. Un gol de Mario Götze en el tiempo extra le dio la victoria 1-0 a Alemania, sumando un nuevo capítulo a esta increíble saga. 0-0 y se definía en el tiempo extra y al minuto 113 era Mario Götze el que anotaba el único gol del partido. Alemania vencía 1-0 a Argentina, igual que en el 90, y se quedaba con la 4ª Copa del Mundo de su historia. Es la final más repetida en la historia de los mundiales, un testimonio de una rivalidad que el destino se empeña en mantener viva. Pero aquí no acaba esta historia, pues no solo se han enfrentado en la final, en 2006 y 2010 se enfrentaron también en cuartos de final, ambas con victorias alemanas, sumando más capítulos a esta particular historia de rivalidades predestinadas. Alemania cerca de la semifinal de la Copa del Mundo. Vamos, Argentina. Vamos, Cucho. En esta lotería de los penales. A Cambiaso. Cambiaso tapó el arquero, señoras y señores. Alemania está en la semifinal de la Copa del Mundo. Alemania eliminado de Argentina. Número 5. La final del Mundial de 1966 disputada en Wembley entre Inglaterra y Alemania Occidental es recordada no solo por la victoria inglesa, sino por una de las decisiones arbitrales más controvertidas y debatidas de la historia del fútbol, el famoso gol fantasma. El partido estaba empatado 2-2 en el tiempo extra, cuando en el minuto 101 el delantero inglés Geoff Hurst disparó a la portería. El balón golpeó el travesaño, rebotó hacia abajo y, según algunos, cruzó la línea de gol, antes de salir rodando lejos de la portería. Para y pega en el palo. Los jugadores ingleses celebraron eufóricos, mientras los alemanes protestaban con furia. El árbitro suizo Gottfried Dienst, visiblemente dudoso, consultó a su árbitro asistente, Tofik Baramov, de la Unión Soviética. Tras una breve conversación, decidieron conceder el gol a Inglaterra. El árbitro consulta línea ruso. Sí. El problema era que nadie estaba completamente seguro de lo que había ocurrido. ¿El balón había cruzado realmente la línea de gol? Sí.
Aún décadas después, con tecnología moderna, análisis de video y simulaciones por computadora, la discusión continúa. El árbitro central lo convalida. Luego, años después, diría que no vio entrar el balón, pero que el árbitro principal le depositó toda la responsabilidad de la decisión y que en ese momento simplemente dijo que la pelota había ingresado. Este evento siguió dando de qué hablar hasta 1995, cuando la Universidad de Oxford decidió que ya tenía suficiente y llevó a cabo un experimento, el cual determinó que el balón no cruzó la línea por aproximadamente 6 centímetros. Sin embargo, otros analistas han sugerido lo contrario. De la forma que sea, este gol que puso Inglaterra 3-2 sobre Alemania fue crucial para su victoria final. Curiosamente, el destino pareció cobrar una venganza en el Mundial del 2010. En el partido de octavos de final entre Inglaterra y Alemania, un disparo de Frank Lampard, que claramente cruzó la línea de gol, fue anulado por el árbitro, provocando el enojo de los aficionados ingleses. Una especie de justicia poética, o quizás otra extraña coincidencia en la larga y misteriosa historia de los mundiales. Es un recordatorio de cómo una fracción de segundo y una decisión humana pueden alterar el curso de la historia deportiva. Número 6. De todas las historias de este video, probablemente esta sea la más absurda, la más inverosímil y, sin embargo, una de las que más recordamos y con mucho cariño. En 2010, un pulpo llamado Paul vivía tranquilamente en el acuario de Oberhausen, Alemania. Su trabajo, o más bien su pasatiempo, era sencillo: elegir entre 2 cajas de comida, cada una decorada con la bandera de una selección de fútbol. Lo que ocurrió después, nadie lo esperaba. Paul comenzó a acertar el resultado de los partidos una y otra vez, partido tras partido. Su fama creció exponencialmente. Analistas deportivos, periodistas, casas de apuestas y millones de personas en todo el mundo empezaron a seguir sus predicciones con una mezcla de asombro y diversión. El pulpo Paul se convirtió en una celebridad global, un oráculo marino que desafiaba toda lógica. Inglaterra se metió de lleno en la urna de Alemania. O sea, que el fútbol listo. ¿Y qué pasó con Argentina? Pues lo mismo, le pusieron comidita en las 2 urnas y dijo, a mí dame la comida alemana. Pero ayer escogió la española, es un crack este pulpo. Su récord fue simplemente asombroso. Acertó los 8 partidos que predijo en el Mundial de Sudáfrica del 2010, desde los partidos de Alemania contra Australia, Serbia-Ghana, Inglaterra y Argentina, hasta la semifinal contra España, el partido por el tercer puesto contra Uruguay y finalmente la gran final entre Holanda y España. Final que Paul predijo correctamente, otorgando la victoria a España, consolidando de esta forma su leyenda. El pulpo sale a escena. Decenas de televisiones están emitiendo esta imagen en directo. El animal no duda en devorar la caja con la bandera de España. Mientras más acertaba, más difícil se volvía a ignorarlo. Al final del torneo, Paul había logrado una serie de predicciones tan improbable que terminó convirtiéndose en una de las mayores leyendas de la historia de los mundiales. Su muerte en octubre del 2010 por causas naturales fue noticia mundial. Se levantó un monumento en su honor en el acuario de Oberhausen, un pulpo que con sus tentáculos sin duda demostró ser mejor pronosticador que muchos expertos humanos. Número 7. La Copa Jules Rimet era mucho más que un trofeo, era el símbolo máximo del fútbol mundial, una obra de arte que representaba la gloria suprema. 3.5 kilos de plata chapada en oro, con una base de lápiz lazuli, que sin contar el valor histórico, solo por los materiales, estaba valorada en más de $50,000. Y sin embargo, su historia parece sacada de una novela de misterio, con 2 desapariciones que la convirtieron en una leyenda por derecho propio. La primera vez que la Jules Rimet desapareció fue en 1966, justo antes de que comenzara el Mundial de Inglaterra. Fue robada de una exhibición pública en Westminster, Londres, sumiendo al país en un pánico generalizado. El trofeo se hallaba a unos 25 centímetros de altura sobre un pedestal, en el centro de este expositor. Los ladrones no rompieron la vitrina, que permanece intacta. Se busca un individuo en particular de unos 30 y tantos años, 1,77 m, delgado, de tez pálida, labios finos y pelo moreno. Según las primeras informaciones, cuando llegó la copa se tomaron las medidas de seguridad más estrictas para protegerla. Pero hoy, dichas medidas han fallado. En este momento no puedo hacer ningún tipo de declaración. Les agradecería que tuvieran en cuenta toda la presión a la que he estado sometido en las últimas 30 horas. ¿Cree usted que hay alguna posibilidad de que devuelvan la copa? Espero que sí.
La búsqueda ocupó titulares en todo el mundo, con Scotland Yard movilizando a más de 100 detectives, pero quien terminó encontrándola no fue la policía, ni un detective experimentado, ni siquiera un agente secreto. Fue un perro, sí, oíste bien, un perro, un pequeño collie llamado Pickles. Y es que imagina esto, estás paseando con tu perro por el parque, se acerca a olfatear algo debajo de un árbol, un montón de periódicos medio enterrados en el suelo, nada realmente sospechoso, pero entre un periódico y otro, ves que algo reluce. Es la Copa del Mundial, la que todos están buscando. Por supuesto, Pickles se convirtió en un héroe nacional, salvando el Mundial y la reputación de Inglaterra. La Jules Rimet se entregaría por última vez a Brasil en su tercer campeonato en 1970. Después de esto, la copa cambiaría por la actual copa oficial de la FIFA. Brasil conservaría la Jules Rimet hasta 1983, año en que ocurrió un evento trágico. La copa volvió a desaparecer, esta vez de la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol, en Río de Janeiro, en un evento que tiene poco sentido, pues la copa estaba fuertemente custodiada por un carísimo y fuerte vidrio a prueba de balas, un cristal que no se rompería fácilmente, que de intentar romperlo sonarían las alarmas y el robo se vería frustrado. Sin embargo, los ladrones notaron algo. El robo sería mucho más sencillo de lo que imaginaron. No tendrían que esforzarse en romper el duro cristal, pues el cristal estaba asegurado solo con una carísima y súper segura cinta adhesiva. El trofeo más preciado del fútbol brasileño fue robado anoche en Río. Os assaltantes chegaram até aqui, fizeram um vigia noturno abrir essa porta de ferro que é bem pesada, ultrapassar essa outra porta aqui, que é de vidro, para chegar até o local onde a taça estava guardada junto com outras. A taça Jules Rimet, com 4 quilos de ouro, estava exatamente aqui nesse pedestal. Esta vez, la copa jamás regresó. Hasta hoy, la historia oficial sostiene que fue entregada por los ladrones al joyero Juan Carlos Hernández, quien la convertiría en lingotes para vender el oro por poco más de $15,000. Aunque Hernández fue capturado y condenado, el trofeo nunca se recuperó y su destino final sigue generando debates, existiendo teorías sobre si realmente fue fundido o si pasó a manos de coleccionistas privados en el mercado negro. Me gustaría hacer un llamamiento para que devolviesen la copa, no por su valor monetario, sino por su valor simbólico. Un final bastante humillante para un trofeo tan icónico y un misterio que continúa alimentando teorías y especulaciones sobre su verdadero destino. La Jules Rimet, la copa que desapareció 2 veces, es un recordatorio de que incluso los símbolos más sagrados pueden ser vulnerables al capricho del destino y a la ambición humana. Esta es solo una de las muchas historias extrañas que rodean a los mundiales, porque en los próximos videos hablaremos de algunos de los sucesos más perturbadores que han ocurrido dentro y fuera de la cancha. Quizá todas estas historias tengan una explicación perfectamente racional. Quizá la maldición del campeón nunca existió, tal vez. Pelé simplemente tuvo mala suerte con algunos pronósticos. Quizá Paul fue un pulpo extraordinariamente afortunado. Pero cuando observamos casi 100 años de mundiales, ocurre algo curioso. Las coincidencias empiezan a acumularse, los patrones empiezan a repetirse, y algunas historias resultan tan improbables que parecen desafiar a la suerte. Nos obligan a preguntarnos si hay algo más, una especie de guión oculto, un destino caprichoso que se divierte tejiendo estas narrativas paralelas a la gloria deportiva. Tal vez sea precisamente eso lo que hace tan fascinante a la Copa del Mundo, porque además de coronar campeones, de celebrar hazañas deportivas y de unir a millones de personas en una pasión compartida, también crea leyendas de pulpos proféticos, de copas robadas y recuperadas por perros, de maldiciones que persiguen a los campeones y de goles que nunca sabremos si entraron. Y quién sabe, quizás el próximo mundial esté a punto de escribir una nueva, extraña, inexplicable coincidencia que se sumará a esta lista, porque mientras más nos acercamos al mundial del 2026, estaremos explorando más historias, misterios y sucesos extraños que han marcado la historia del fútbol. La magia del fútbol, después de todo, reside también en su misterio. Recuerda, lo que ignoras sigue ahí.